partir de la constatación de que estamos hablando de la región que registra el mayor índice de desigualdad en el mundo. Esto es algo que todos y todas sabemos. Sin embargo, al mismo tiempo que constatamos esa inaceptable desigualdad, también debemos reflexionar respecto de las causas que la originan. La desigualdad nunca es el resultado de fuerzas naturales o de la coincidencia. La desigualdad es el infame resultado de decisiones políticas específicas tomadas por personas y grupos que al definir las políticas públicas han definido también qué sectores serán los prioritarios, cuál el contenido del desarrollo, la inversión y el gasto, y el destino de millones de personas. Así, quienes dirigen una sociedad, una nación, un país y la ideología que las mueve, son quienes a través de sus decisiones han venido construyendo la lamentable situación que viven nuestros países hoy. A la luz de este pasado, es imprescindible reconocer que si la desigualdad es el resultado de políticas nacionales, regionales y mundiales, esa misma desigualdad será superada a través de la trabajosa y compleja construcción de políticas nacionales, regionales y mundiales que vayan enlazando el futuro que soñamos para nuestros pueblos desde nosotras mismas y desde nosotros mismos. En Bolivia, desde los primeros meses de este siglo, estamos viviendo un proceso histórico de destrucción del viejo Estado y de construcción de uno nuevo, el Estado plurinacional. A partir del año 2006, el gobierno boliviano ha venido tomando decisiones que han tenido un impacto directo en la capacidad del Estado para influir en la sociedad y delinear la economía nacional. La nacionalización de los hidrocarburos significa multiplicar por 5 la renta petrolera y multiplicar también por 5 la capacidad de inversión pública en 6 años, con la consecuente dinamización de la economía. En estos últimos 7 años, por ejemplo, el PIB de Bolivia se ha incrementado en 65%. Desde 2006, el presupuesto para educación ha subido un 359%. Y el salario mínimo nacional se incrementó en 173%. Diferentes y variadas políticas públicas han logrado que la pobreza extrema pase de 40,7% en 2005 a 20,9% en 2011. Más de 1 millón de personas han dejado de ser pobres en los últimos 7 años en una población nacional de poco más de 10 millones. La mortalidad materna ha bajado el 38% en los últimos 7 años y la cantidad de personas que acceden a la energía eléctrica se ha incrementado en 50%. Además de ello, se han producido avances legislativos y ejecutivos significativos e históricos respecto de las mujeres, de las naciones indígenas, del acceso a los servicios básicos como un derecho humano, de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, rendición pública de cuentas, acceso a la tierra, etc. Y se viene implementando el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo. En Bolivia ya hemos tenido en nuestra historia varios momentos de bonanza, pero esas oportunidades jamás habían significado, como ahora, avances tan importantes para el vivir bien de la gente. No es suficiente el crecimiento económico. Hemos aprendido que para que ese crecimiento genere mejores condiciones de vida, debe estar acompañado de una voluntad política de redistribución de la riqueza. La desigualdad es el resultado del poder, de quienes ejercen poder y de cómo y para qué lo ejercen. Cuando hablamos de una muchacha de 15 años embarazada, es expulsada de la escuela, estamos hablando de relaciones de poder. Cuando pensamos en el agua como un derecho humano básico y no como una mercancía, estamos afectando los intereses del poder. Cuando miramos que las comunidades indígenas no acceden a servicios de salud, vemos el resultado de una larga historia de despojo a través del poder colonial que no se repara llevando médicos y medicinas solamente, sino trabajando por la restitución de los sistemas políticos y culturales de esas naciones indígenas. Cuando vemos alarmadas y alarmados las cifras de la violencia de género y cuando constatamos por enésima vez que la ley más perfecta no es suficiente, fortalecemos la convicción
de que las mujeres debemos despatriarcalizar el poder en todos los ámbitos. Lo mismo en las ciudades, la seguridad, el transporte, el empleo, la movilidad humana. Si queremos que haya más espacio para los que tienen poco, deberemos hablar también de quienes tienen demasiado. La redistribución es necesariamente conflicto, porque si tomamos decisiones para que la muchacha pueda visitar por sí misma un consultorio, si decidimos que el agua no es negocio, si garantizamos que las naciones indígenas lo sean en lo cotidiano y concreto, estaremos también necesariamente afectando los intereses de quienes controlan el cuerpo de las adolescentes, de quienes obtienen ganancias desmedidas, de quienes acaparan la representación política y el acceso a la tierra, de quienes se benefician silenciando nuestras voces y los modos alternativos que proponemos las mujeres. Vivimos hoy dramáticamente una crisis del capitalismo que está destruyendo los derechos sociales, los derechos humanos y los derechos de la madre tierra, y está generando mayor empobrecimiento y exclusión. Para superar esta crisis no es suficiente definir medidas coyunturales o establecer metas económicas y sociales. Hermanas y hermanos, hemos visto en los últimos años que la desigualdad no es un destino, cuando los pueblos generan gobiernos que los representan genuinamente y cuando esos gobiernos escuchan a la gente antes que a los banqueros y a los empresarios. Las cifras, los datos de la evaluación dan cuenta de ello. El mundo de la igualdad, la inclusión, la equidad no puede construirse sobre la base de un sistema injusto. El horizonte de igualdad requiere de distribución de la riqueza y empoderamiento económico y político de los pueblos. Proponemos acordar criterios e indicadores que den cuenta de los avances en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, de los jóvenes y de los pueblos indígenas sobre todo. Debemos promover la eliminación de la pobreza material, pero también de la pobreza espiritual, del racismo, el colonialismo, el machismo, el individualismo, el consumismo, sustituyéndolos por el respeto, la solidaridad, la complementariedad de la vida en comunidad. Avanzar y profundizar la agenda que se aprobó en el Cairo hace ya 20 años requiere empoderar la participación política de las mujeres y las jóvenes, cambiar las relaciones de poder que nos llevaron a las inequidades e injusticias que hoy enfrentamos, requiere de dar mayor poder a las mujeres y a los grupos poblacionales vulnerables y discriminados. No podemos engañarnos con paliativos. Hermanos y hermanas, no podremos superar el empobrecimiento y construir un horizonte de igualdad si no afirmamos y consolidamos la solidaridad, la complementariedad, el respeto del derecho a la felicidad de nuestros pueblos y de nuestra madre tierra a hacer vivir bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.